Crystal Rogers, de 35 años, vivía en Bardstown, Kentucky, con su novio Brooks Houck, su hijo Ellie, de 2 años, y sus 4 hijos de su matrimonio anterior. Conocida como la capital mundial de los Borbones, Bardstown es una pequeña ciudad con una población de poco menos de 14,000 personas. Crystal era la hija mayor de Tommy y Sherry Ballard. Según todos los indicios, la familia era muy cercana. Ella tenía 2 trabajos para asegurarse de que sus 5 hijos estuvieran siempre bien cuidados. Crystal, Ellie y Brooks visitaron la granja de su familia el fin de semana del 4 de julio. Estamos hablando de una granja de 245 acres ubicada a unas 9 millas al sur del centro de Bardstown. Crystal dejó a 2 de sus hijos en la casa de su exmarido y dejó a otros 2 niños con una niñera. En la mañana del 4 de julio de 2015, Brooks se despertó y Ellie estaba a su lado, pero no había señales de Crystal. Ella había desaparecido por completo. Su coche no estaba en el camino de entrada. Curiosamente, Brooks no denunció su desaparición. Continuó celebrando el 4 de julio con su familia en la finca. Según él, al principio, no le preocupaba su ausencia, ya que ella salía a menudo con amigos y se quedaba fuera hasta tarde, y a veces no regresaba a casa hasta la mañana siguiente. La familia de Crystal, sin embargo, se preocupó de inmediato. Comenzaron a preocuparse después de múltiples intentos de contactarla ese día sin que ella contestara su teléfono. La madre de Crystal, Sherry Ballard, denunció su desaparición 2 días después, el 5 de julio. Después, relató al periódico cómo le dijo a Brooks que iría al departamento de policía para denunciar su desaparición y él dijo que eso era lo que debía hacer. También el 5 de julio, el padre de Crystal, Tommy Ballard, encontró su Chevrolet Impala 2007 color granate. Estaba estacionado con una llanta pinchada en la milla 14 de Bluegrass Parkway. Las llaves aún estaban en el contacto, y en el interior también se encontraron su bolso y su teléfono celular. Eso sí, el asiento del conductor no estaba en su posición habitual. La familia de Crystal supo pues inmediatamente que ella no había sido la última persona en conducir el coche. Lamentablemente, el descubrimiento del vehículo de Crystal no ofreció ninguna pista sobre su paradero. Posteriormente, su familia anunció una recompensa de $25,000 por información que condujera a su desaparición. Sherry Ballard dijo con los ojos llenos de lágrimas: «La amamos y estamos tratando de encontrarla. Solo queremos que regrese a casa». La comunidad también dio un gran paso adelante con familiares y extraños de todas partes que se propusieron buscar en cada centímetro del condado de Nelson y sus alrededores. Sammy Johnson, miembro de la familia, dijo: «Hemos buscado en los ríos, hemos buscado en granjas, casas, sumideros, pozos, en cualquier lugar donde ella pueda estar». La familia Ballard expresó abiertamente sus sospechas de que Brooks Houck tuviera algún tipo de participación en la desaparición de Crystal. En una entrevista, la hermana de Crystal dijo que Brooks no se había ofrecido ni una sola vez a buscar, ayudar o hacer algo por la familia. Admitió en una entrevista que él y Crystal tuvieron una relación estresada en ocasiones, pero negó enfáticamente tener algo que ver con su desaparición. Textualmente dijo: «Soy 100% completamente inocente en esto». A pesar de las críticas de la familia de Crystal, él afirmó que estaba ayudando en los esfuerzos de búsqueda detrás de escena. 3 días después de que se encontrara el auto de Crystal el 8 de julio, la oficina del sheriff del condado de Nelson trajo a Brooks para interrogarlo. Brooks dijo que él y Crystal tuvieron una cita la noche en que la vieron por última vez. Según él, alimentaron a las vacas, dieron un paseo alrededor de la medianoche, y luego él se fue a la cama cuando llegaron a casa y ella estaba jugando en su teléfono. La línea de tiempo y otros detalles de la historia de Brooks no cuadraban. Esa noche estaba lloviendo mucho, por lo que no tenía mucho sentido que estuvieran caminando por el campo en ese momento, especialmente con su hijo de 2 años. El detective del condado de Nelson, John Snow, dirigió el interrogatorio y notó las lagunas en su historia, pero Brooks se mantuvo firme en que no tenía nada que ver con la desaparición de Crystal. En la grabación de la entrevista, el detective John Snow estaba interrogando a Brooks sobre una llamada telefónica nocturna a un número específico, la noche en que Crystal había desaparecido. La llamada se realizó cuando Brooks, Crystal y los niños estaban en su camioneta camino a casa. El detective le preguntó a Brooks quién lo llamaba. Brooks le dijo a regañadientes que el número pertenecía a Steve Lawson. El detective Snow preguntó quién era Steve Lawson, y Brooks respondió que era alguien que trabajaba para él.
Brooks le dijo al detective que no recordaba por qué Steve lo llamó tan tarde. Luego, el detective Snow le ordenó a Brooks que llamara a Steve desde el interior de la sala de interrogatorios. La explicación de Steve fue que había llamado a Brooks para hablar de una casa de alquiler. Dijo que Brooks le dijo que hablara con Katie, quien manejaba las propiedades, y que ella se comunicaría con él. Brooks intervino y lo corrigió diciendo que era Crystal. Después de la llamada telefónica, el detective Snow le preguntó a Brooks por qué le había dicho a Steve Lawson que ella le devolvería la llamada cuando aparentemente había estado a su lado en su camioneta en ese momento. Brooks puso la excusa de que no quería molestar a Crystal tan tarde con asuntos del trabajo. Nick Hawk, hermano de Brooks y oficial de policía de Bardstown, llamó a Brooks a su teléfono celular cuando supo que los detectives estaban entrevistando a su pariente y le dijo que no hablara con la policía. Al día siguiente, los funcionarios de la ciudad llamaron a Nick para testificar ante un gran jurado, lo que llevó a la policía a sospechar que él también estaba involucrado en la desaparición de Crystal. Fue en ese momento que Nick dejó de cooperar con la oficina del sheriff. Sin embargo, aceptó someterse a una prueba de polígrafo después de ser entrevistado por la Policía Estatal de Kentucky. Así pues, Nick se sometió a una prueba de polígrafo el 20 de julio después de ser contactado por el FBI. El examinador expresó serias preocupaciones sobre los resultados de la prueba con el jefe de policía de Bardstown, McCubbin. Cuando se enfrentó a los resultados, Nick negó estar mintiendo y dijo: «Me importa un comino lo que dijera tu computadora. Me estás llamando mentiroso, y no me gusta que la gente me llame mentiroso». En agosto de 2015, Tommy y Sherry Ballard, los padres de Crystal, comenzaron el camino de intentar conseguir la custodia de Ely, el hijo de 2 años que Crystal tuvo con Brooks Hawk. Ese día en la corte, también fue la primera vez que los Ballard vieron a Brooks Hawk desde que se reportó la desaparición de Crystal. Tommy Ballard dijo que después de la audiencia judicial, hizo contacto visual conmigo y yo hice contacto visual con él. Solo quiero ver a mi nieto. No me preocupa nadie más que mi nieto y mi hija. En ese momento se tomó la decisión de que Ely se quedara con Brooks. En octubre, 3 meses después de la desaparición de Crystal, la oficina del sheriff del condado de Nelson declaró que ya no estaba viva. El 16 de octubre de 2015, Nick Hawk fue despedido del departamento de policía de Bardstown por interferir con la investigación de la desaparición. Fue acusado de advertir a su hermano que los detectives planeaban entrevistarlo y aconsejarle que no hablara con ellos. Más tarde, Nick le dijo a la Policía Estatal de Kentucky que solo se comunicó con su hermano para decirle que podrían estar tratando de hacerle tropezar y que debía protegerse. La Policía Estatal de Kentucky nombró oficialmente a Brooks Hawk sospechoso de la desaparición de Crystal en octubre de 2015. Un oficial de policía dijo: «Tengo 8 páginas de circunstancias que me llevaron a mirar en dirección a Brooks Hawk». Hawk continuó negando su conexión con la desaparición y dijo: «El nombre de toda mi familia está destrozado por algo que ni siquiera está relacionado conmigo. Requiere mucha energía y esfuerzo. Ni siquiera puedo ir al costado de la carretera sin que parezca culpable. Esto empieza a volverse una tontería. No necesito un abogado, soy inocente. Esto para mí está empezando a ser una tontería». Luego, la policía publicó imágenes de las entrevistas policiales por separado de los hermanos Hawk. En diciembre de 2015, un periódico local informó del arresto de Danny Singleton por 38 cargos de malas palabras después de que supuestamente mintiera bajo juramento ante un gran jurado en relación con la investigación de la desaparición de Crystal. Singleton es un amigo cercano y empleado de Brooks Hawk desde hace mucho tiempo. Más tarde, Singleton se declaró culpable y fue puesto en libertad después de estar bajo custodia durante 6 meses. Un Buick blanco se convirtió en una prueba importante cuando un investigador privado descubrió que uno estaba estacionado en la granja Hawk la noche en que Crystal desapareció. La abuela de los hermanos Hawk, Anna Whitesides, era dueña de un Buick blanco, pero lo vendió varias semanas después de la desaparición de Crystal. En junio de 2016, las autoridades emitieron una citación para que el hombre de 82 años testificara ante un gran jurado. La citación indicó que el automóvil pudo haber sido utilizado para deshacerse de un cuerpo, limpiarlo y venderlo en un intento de evitar que se descubrieran pruebas. Anna Whitesides invocó sus derechos de la Quinta Enmienda y se negó a testificar ante un gran jurado por temor a incriminarse a sí misma. El abogado de Whitesides dijo:
Según el abogado Jason Floyd, la declaración de Anna Whitesides a la policía y la información del propietario y comprador del automóvil fueron suficientes. Luego, un juez dictaminó mantener confidenciales todos los procedimientos futuros que involucren a Whitesides. La abuela de Houck nunca había sido acusada ni arrestada en relación con la desaparición de Crystal, a pesar de los múltiples esfuerzos de búsqueda durante el año en que Crystal permaneció desaparecida. Luego, en agosto de 2016, se llevó a cabo una búsqueda más intensiva en la granja de la familia Houck. La policía registró 300 acres con al menos 14 perros detectores de cadáveres. El detective John Snow dijo que se cree que el crimen que involucra a Crystal ocurrió en la granja Houck. Se registró la casa de la abuela de Houck, Anna Whitesides, al igual que las casas de Nick Houck, su hermano y su madre, Rosemary Houck, donde se incautaron varias piezas de equipo agrícola como posible evidencia. La búsqueda se realizó para encontrar ADN, un cuerpo u otra evidencia potencialmente útil. John Snow dijo después: en julio de 2017, la nueva novia de Brooks Houck, Crystal Mouton, fue arrestada después de que la cámara la captara rompiendo carteles relacionados con el caso de Crystal Rogers. Desde la desaparición de Crystal, se habían esparcido carteles de apoyo a la familia por todo Bardstown. Crystal Mouton robó algunos de esos carteles y el tribunal le ordenó escribir una disculpa a Sherry Ballard. Sherry comentó: el padre de Crystal, Tommy Ballard, buscaba todos los días a su hija e incluso comenzó su propia investigación. 16 meses después de su desaparición, en la mañana del 19 de noviembre de 2017, su dedicado padre se preparaba para emprender un viaje de caza en la propiedad familiar en Ed Brent Lake. Su nieto de 12 años, el hijo mayor de Crystal, estaba con él. Un agresor desconocido se acercó a Tommy Ballard y le disparó en el pecho. No sobrevivió. Tommy Ballard tenía 54 años. La oficina forense del condado de Nelson dijo que el padre de Crystal recibió un disparo en el pecho y la bala entró por el pecho y salió por la espalda. La madre de Crystal, Sherry, creía que lo habían atacado porque estaba cerca de lograr un gran avance en el caso de su hija. Le dijo a un periódico que su marido perdió la vida porque buscaba a su hija desaparecida. Dijo que su marido siempre estaba pensando en nuevos lugares para buscar a Crystal y que era el mayor campeón en la lucha para encontrarla. Sherry Ballard cree que fue un objetivo e incluso dijo que pensó que lo estaban siguiendo en los días previos al disparo. La policía volvió a registrar la casa de Anna Whitesides después del fatal tiroteo, pero no encontró nada. El comisionado Rick Sanders contrató a 2 policías retirados para investigar un puñado de casos no resueltos y de alto perfil en Bardstown, incluido el de Crystal y su padre, Tommy Ballard. Mientras tanto, la madre de Crystal todavía intentaba obtener la custodia de Ellie, el hijo menor de Crystal, ya que Brooks era el tutor principal. Al emitir un fallo final sobre la batalla por la custodia, el juez de circuito de Nelson, Stephen Hayden, argumentó que hay pruebas claras y convincentes de que existe una hostilidad significativa entre la familia Ballard y Brooks, de modo que plantea un riesgo significativo de daño emocional al niño. Sherry Ballard y su difunto esposo presentaron una petición para la visita de los abuelos apenas unas semanas después de la desaparición de Crystal. Sherry le dijo a un periódico local: he hecho todo lo posible que los tribunales me pidieron. Todavía no tengo visitas para mi nieto. Ese es el hijo de mi hija, y me niego a reconocer que no es el hijo de mi hija. Siento que quieren que simplemente lo borre de la vida de mi hija, y ya no lo haré. Me niego a hacer eso. Después de varias audiencias de custodia en el tribunal de primera instancia, un juez inicialmente concedió a Sherry horarios de visita a su nieto en fines de semana alternos, pero un panel de 3 jueces anuló esa decisión en noviembre de 2018, acordando que la disputa entre Brooks y Sherry había llegado al punto de que no era lo mejor para el niño pasar tiempo con su abuela. Varias audiencias han seguido a ese fallo. Un nuevo sheriff, Ramón Pinarroa, fue elegido en el condado de Nelson en noviembre de 2018 después de que el ex-sheriff Ed Mattingly dimitiera. La oficina del sheriff había sido la principal agencia investigadora de la desaparición de Crystal. Ramón Pinarroa había manifestado su compromiso de resolver el caso de Crystal. En una entrevista, dijo que la agencia tenía una buena idea de lo que le pasó a Crystal y que su misión es encontrar suficientes hechos y pruebas para realizar un arresto. A medida que los años iban y venían, había un anhelo de justicia.
La familia de Crystal nunca abandonó su búsqueda y nunca dejó de luchar por la justicia, mientras su historia seguía compartiéndose en podcasts y series de televisión sobre crímenes reales. El caso de la madre de 5 ha generado documentales, podcasts y mucha cobertura noticiosa. La desaparición de Crystal Rogers es una serie policial. La última serie documental es parte del primer episodio de la tercera temporada de la popular pesadilla de la vida real. El misterio de Bourbon Town, producido por el equipo de investigaciones de HLN, profundiza en la desaparición de Crystal. Numerosos podcasts también se han centrado en el caso Crystal Rogers. Desde su desaparición, la familia de Crystal había colocado carteles en Bardstown y las comunidades vecinas pidiendo información. El misterio de lo que le sucedió a la mujer de 35 años había desconcertado a las autoridades, torturado a sus seres queridos y atormentado a la pequeña ciudad de Bardstown durante muchos años. En julio de 2019, el detective principal del caso de Crystal, Jon Snow, se jubiló. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron si algún día se encontraría el cuerpo de Crystal. Él respondió: «Creo que la encontrarán, sí». El jefe adjunto del sheriff del condado de Nelson, Jody Gilliland, fue nombrado nuevo detective principal el mes siguiente. En 2019, la familia de Crystal realizó una vigilia y dijo que no pasa un día sin pensar en ella. Su madre dijo: «La gente dice que mejora, pero no es así. Cada día es duro». La vigilia de oración se llevó a cabo en memoria de Crystal, pero la familia dijo que también es para mantener viva su historia con la esperanza de obtener respuestas sobre su paradero. Su color favorito, el rosa, estaba por todas partes. Se lanzaron camisetas rosas, cintas rosas y un globo rosa para cerrar el evento. Sherry Ballard dijo que se sentía bien al ver que la comunidad seguía saliendo y apoyando a su hija después de todos estos años, y añadió: «Voy a traer a mi hija a casa, no importa cuánto tiempo tarde». Sherry Ballard dijo que incluso antes de que Crystal desapareciera, toda su familia estaba unida. «Ha sido duro para los niños, pero no quiero que pierdan la esperanza. Dios hace milagros, por eso siempre hay esperanza». En cuanto a las pistas del caso, Sherry dijo que confía en que la policía encontrará a Crystal. Según documentos judiciales, el 10 de septiembre de 2020 se llevó a cabo otra audiencia en el caso de custodia del hijo menor de Crystal, donde se escucharon nuevos testimonios. En octubre de 2020, el juez Hayden negó los derechos de visita temporal a Sherry Ballard. El tribunal no entrevistó al niño. Hayden dictaminó que el niño tiene una relación fuerte con Brooks, a quien el juez describió como un padre amoroso. En las audiencias judiciales, Brooks testificó que el niño solo pasa tiempo con él, su madre y su nueva novia, cuyo nombre también es Crystal Mopin. El juez Hayden escribió: «El tribunal cree que el testimonio de Sherry Ballard fue sincero en el sentido de que no lo harían a propósito, pero no está convencido de que pudieran mantener esa promesa dada su hostilidad demostrada hacia Brooks». Continuó: «Sería justo decir que existe una brecha significativa entre las partes que probablemente nunca se cerrará». En julio de 2020 se cumplieron 5 años desde que Crystal fue vista por última vez en Bardstown. Su desaparición había llamado la atención nacional, pero todavía no había respuestas ni señales de ella. Por primera vez, una de los 5 hijos de Crystal, Kylie, se sentó en una estación de radio y habló sobre cómo había sido la vida sin su madre. Kylie dijo: «Despertar todos los días y no poder despertarme y decir: oye mamá, ¿y qué vas a hacer hoy? Al igual que las pequeñas cosas normales, las pequeñas cosas realmente importan más que las grandes. Son esos millones de pequeñas cosas que se han perdido durante 5 años». Kylie, que ahora tiene 19 años, tenía solo 14 en el momento de la desaparición de su madre. Todavía recordaba que estaba llamando y enviando mensajes de texto y ella no respondía. Nadie pudo apoderarse de ella. Ella continuó: «Es especialmente difícil durante los hitos de la vida, como la graduación. Cuando me gradué de la escuela secundaria, vi a todos los niños con sus mamás y estaban muy orgullosos. Sabía que mi mamá estaba orgullosa, pero simplemente quería que ella estuviera allí físicamente. Fue muy difícil ver a otras mamás allí». Kylie dijo: «Eso después de un día así, y casi todos los días le escribe a su mamá en un diario, contándole esto, y luego en la página siguiente le diré: bueno, esto es muy serio. ¿Cómo deberías haber estado allí?» Como si ella estuviera justo encima de mi hombro respondiéndome y leyendo lo que estoy escribiendo.
A lo largo de los años, la familia recaudó dinero para obtener información que condujera al arresto en los casos de Crystal y Tommy Ballard. Cuando Kylie tenía 19 años, la recompensa había aumentado a $100,000. Hasta que los jueces actuaran, la familia de Crystal tenía una petición simple. Todos sigan orando y no pierdan la esperanza. Nos das esperanza y nos mantienes adelante. Las autoridades federales anunciaron en agosto de 2020 que se harían cargo de la investigación sobre la desaparición de Crystal, lo que dio lugar a una serie de búsquedas en propiedades de la familia Houck. Durante el verano de 2020, el FBI reemplazó a la Policía Estatal de Kentucky y a la oficina del sheriff del condado de Nelson como investigador principal del caso, con más de 150 agentes federales cumpliendo órdenes de registro en 3 sitios propiedad de Houck y sus familiares. Un portavoz del FBI en Louisville dijo anteriormente que los 3 lugares ya habían sido registrados en diversos grados a lo largo de los años. La búsqueda se llevó a cabo en la subdivisión de Woodlawn Springs, donde la empresa constructora de Brooks Houck construyó varias casas poco después de la desaparición de Crystal. Los agentes federales, con la ayuda de vehículos del Departamento de Carreteras del Condado de Nelson, continuaban concentrándose en un camino de entrada y guardando pedazos de concreto y materiales del exterior de una casa. Un fotógrafo de un periódico local vio a los investigadores usando un martillo neumático en la entrada de una casa. Durante la búsqueda, la policía permitió que solo unos pocos automóviles ingresaran a la subdivisión y los periodistas no entraron. La mamá de Crystal comentó sobre esta búsqueda: "No creo que elijan un camino de entrada al azar a menos que tengan una razón para hacerlo. Cuando mi hija desapareció, Houck estaba construyendo en ese barrio. El FBI no había revelado ningún detalle de sus hallazgos en este lugar, pero el 27 de agosto de 2021 sí anunció que se había recuperado un objeto de interés del hormigón de una de las casas. Durante esta búsqueda más reciente, el FBI también declaró que sabe que hay personas en Bardstown que tienen información sobre este caso, y agregó que era hora de que esas personas se presentaran. Una de las propiedades era la casa de Brooks Houck y otra pertenecía a su hermano, Nick. El 7 de septiembre de 2021, el FBI anunció que la búsqueda en Bardstown había terminado y que varios elementos de interés se enviaron a un laboratorio en Virginia para su análisis. Sherry le dijo a un periódico local que tenía muchas esperanzas de que su familia se enterara pronto de lo que le pasó a su hija. Dijo: "Y tengo muchas esperanzas de que aquí es donde debe estar la investigación y que esta vez puedan darme respuestas". Respecto a la idea de descubrir qué le pasó a su hija, Sherry dijo: "Lo quiero, pero va a ser muy difícil para mí. Solo espero poder soportarlo cuando vengan a recibirme con la noticia, aunque haya esperado 6 años. Necesito un cierre, sus hijos necesitan un cierre, y escucharlo físicamente será muy difícil para nosotros". El FBI no ha publicado más detalles sobre los elementos de interés que se enviaron al laboratorio de Virginia para su análisis. La portavoz del FBI, Katie Anderson, dijo a un periódico en octubre de 2021 que la agencia no tenía nada nuevo que compartir sobre la investigación de Crystal Rogers. En 2021, el FBI dijo que también estaba ofreciendo una recompensa de $25,000 por información que condujera a la identificación, el arresto y la condena del individuo o individuos responsables de la desaparición de Crystal. El caso de Crystal quedó sin resolver. Una razón es que fue entregado varias veces entre agencias. Sherry Ballard dijo en una entrevista en 2022 que los hijos de su hija tenían entonces 22, 21, 19, 17 y 9 años. Crystal era una muy buena niña, era una muy buena hija. Ella era amable con todos los que conocía. Incluso dejó que una amiga se quedara con ella porque no tenía un lugar a donde ir. Ese es el tipo de persona que ella era. Somos una familia muy unida y no estoy haciendo nada diferente a lo que cualquier madre haría por su hija. La madre de Crystal añadió: "Solo estoy rezando para que logremos algún tipo de cierre". Todavía recuerda con gran detalle el día que fue a la comisaría para denunciar la desaparición de Crystal. "Recuerdo que me dijeron que podría pasar un año antes de que encontráramos respuestas, y me quedé en shock. Pensé, no hay manera de que espere un año para encontrar a mi hija", dijo Ballard, conteniendo las lágrimas. En octubre de 2022, el FBI inició otra búsqueda en la granja de los Brooks, esta vez durante 5 días. Posteriormente, dijeron que no comentarían exactamente lo que se recopiló. El terreno es propiedad de la madre de Brooks Houck.
En enero de 2023, el fiscal general Daniel Cameron nombró a un fiscal especial para investigar los casos de Crystal y su padre. El 3 de julio de 2023, octavo aniversario de su desaparición, la agencia tuiteó que había logrado avances significativos para llevar este caso a su justa conclusión. Seguimos investigando todas las pistas disponibles hasta que los responsables de la desaparición de Crystal rindan cuentas. El 7 de septiembre de 2023, la investigación dio un giro repentino cuando se anunció que un sospechoso había sido acusado en relación con el caso. Su nombre es Joseph Lawson, tiene 32 años y nunca había sido nombrado públicamente como sospechoso ni tenía ninguna conexión con el caso de Crystal. El arresto fue el primer acontecimiento importante en años. Joseph Lawson no ha sido acusado del asesinato de Crystal, sino que se enfrenta a un cargo de conspiración. Esto significa que las autoridades creen que está conectado en algún nivel con la planificación o comisión de los actos que llevaron a la presunta desaparición de Crystal. Su cuerpo aún no había sido encontrado. Lawson también fue acusado de alterar pruebas físicas, lo que significa que los investigadores afirmaron que Lawson podría haber destruido, ocultado, eliminado, alterado o fabricado pruebas físicas con la intención de perjudicar el procedimiento oficial. El cargo de conspiración se presentó el 24 de julio y el cargo de manipulación de pruebas en junio, pero no fue procesado ya que estuvo en el hospital después de que se devolvieran las acusaciones. Lawson apareció en Zoom cuando fue procesado en el Tribunal de Circuito de Nelson. Se leyó su acusación y el tribunal le declaró inocente. Su fianza se fijó en $500,000 en efectivo por el cargo de conspiración y $50,000 de fianza por la complicidad de manipular el cargo de evidencia física. Aunque la acusación no mencionó a Crystal por su nombre, dijo que entre el 3 de julio de 2015 y el 4 de julio de 2015, el acusado mencionado cometió el delito de conspiración criminal para poner fin a la vida de alguien, cuando con la intención de promover o facilitar el delito, él accedió a ayudar a una o más personas en la planificación o comisión del crimen, o en un intento o solicitud para cometer el crimen, cuando él y un coactuador intencionalmente le quitaron la vida a alguien. El abogado de Kevin Coleman Lawson confirmó que los cargos estaban relacionados con el caso de Crystal. No está dispuesto a hacer más comentarios. Lawson debe volver a la corte el 26 de octubre de 2023 para una conferencia previa al juicio. Este no es el primer roce de Lawson con la ley que tuvo un pasado criminal con cargos que incluyen la posesión de metanfetamina, robo, allanamiento y asalto. Si Steve Lawson, que llamó a Brooks Houck la noche que Crystal desapareció, está relacionado con Joseph Lawson, no fue confirmado por los investigadores. Una búsqueda de registros públicos por un periódico, sin embargo, declaró que Steve Lawson en Bardstown, Kentucky, está relacionado con Joseph Lawson. Ambos son de la misma edad. Un periódico local habló con el abuelo de Crystal, Till Ballard, quien confirmó que el FBI contactó a familiares para informarles sobre el arresto de Lawson. El señor Ballard padre dijo que cree que los dos asesinatos estaban relacionados. Dijo que espera que el arresto en el caso de Crystal conduzca a una ruptura en el tiroteo de su hijo. Tommy no iba a dejar de buscar a alguien, tenía que detenerlo. Creo que Lawson sabe algo sobre Tommy también. Lawson está en custodia, pero su ubicación exacta está siendo retenida como protegida bajo la ley federal. Luego, el 27 de septiembre de 2023, Brooks Houck fue arrestado y acusado de matar a Crystal Rogers. Su fianza se fija en $10 millones en efectivo. También se le ordena no tener ningún contacto con la familia de Rogers. En un comunicado, la oficina del FBI dijo que sus oficiales se han centrado en nuestro compromiso de responsabilizar a los que llevaron a la desaparición de Crystal Rogers. Hoy damos un paso significativo para cumplir con esa promesa. Houck fue procesado el 5 de octubre de 2023. El paso siguiente en el caso es anunciar una fecha de juicio. También se espera que una tercera persona pueda ser detenida. Sherry Ballard dijo esto después de que se anunciara el arresto. Decir que hoy fue abrumador sería quedarse corto, escribió. He esperado 8 largos y horribles años para este día. Ver a Brooks Houck esposado es surrealista para mí. Siempre he sabido que era culpable. Ahora todo el mundo lo sabrá. Ni siquiera reconozco las emociones que he sentido hoy. Creo que probablemente todo el mundo lo podría pensar. Tengo que decir gracias al FBI, Dios me envió un ángel cuando vinieron a mi puerta.
Conozco personalmente el trabajo que cierto agente puso en este caso y las largas y agotadoras horas que pasó para que este día sucediera. Nunca olvidó el hecho de que yo era una madre y una esposa pasando por el momento más trágico por el que una madre y una esposa podían pasar. No puedo imaginar el peaje que esto le causó. Este día no habría ocurrido sin él. Gracias a toda la ayuda que tuvo dentro de su oficina, sus compañeros de trabajo trabajaron muy duro. Quiero agradecerles por cuidar de mí y de mi familia. Gracias también a la oficina del sheriff del condado de Nelson por ayudar a asegurar que este día ocurriera. Gracias al fiscal y a su oficina. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,